Estamos con el vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Joseph Dyer, para hablar de cómo está nuestra democracia dos días después de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se autoproclamara presidente y sea saludado de inmediato por el gobierno peruano. Ese saludo tan rápido de la Cancillería, ¿qué muestra del gobierno de Dina Boluarte? Joseph, buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Buenas noches, Nélida. Encantado de estar aquí. En primer lugar, yo quisiera expresar mi lamento por el fallecimiento del presidente Piñera. Ciertamente un político, digamos, confrontacional para algunos chilenos, pero un expresidente de un país vecino. Lamentar su fallecimiento, además en un accidente. Toda muerte de esta manera es lamentable. Respecto de la actuación de nuestra Cancillería, pues yo creo que ha sido una actuación un tanto apresurada, ¿no? Creo que la Cancillería ha debido esperar un poco más, creo que ha debido esperar que salgan los resultados oficiales. Es verdad que uno podría decir, bueno, con esa ventaja con la que ha ganado es obvio, pero creo que en las relaciones de estados debemos esperar anuncios oficiales. Entonces, quizás ha debido actuar con mayor cautela. Y ese es otro desliz de parte de la Cancillería, porque ya hubieron errores protocolares que ha tenido la Cancillería y eso incluso ha motivado la salida de la exministra Gervasi. Pero ya en un plano nacional, es importante poder hablar del tema que esta semana a nivel político ha generado bastantes críticas y es la propuesta de retirar a los maestros que desarrollen acciones de apología durante sus actividades pedagógicas. ¿Cuál es la percepción de este tema? Yo creo que es un proyecto y una iniciativa que nos debe causar mucha preocupación. Mucha preocupación porque dentro de lo que vamos a llamar apología puede entrar cualquier cosa. Es decir, si yo tengo a un maestro en educación básica o a un profesor universitario que realmente defiende o promueve acciones terroristas o acciones de grupos terroristas, sin duda eso debería llamar a sanción, con el debido proceso, por supuesto. Pero tomando en cuenta algunas declaraciones de últimos ministros de educación, del primer ministro, de nuestra presidenta, quizás lo que ellos están llamando apología puede ser interpretado de una manera muy amplia, puede ser quizás interpretado simplemente como la discusión de ideologías o la explicación del por qué existieron determinadas circunstancias. Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque efectivamente tanto a los alumnos de educación básica como a los alumnos universitarios, al enfrentarnos a lo que vivió el Perú en los años 80 o en los años 90, tenemos que explicar el contexto, tenemos que explicar por qué surgen determinadas situaciones. Y eso no es defender la ideología, eso no es digamos... tampoco hacer apología. Tampoco es hacer apología, ¿no? Entonces, pero con esta careta de apología podría, digamos, disfrazarse un no querer tocar algunos temas o querer, digamos, ideologizar en otro sentido, ¿no? Porque digamos, no estamos libres de ideologías en líneas generales los seres humanos, ¿no? Américo Gonza ha ido más allá y ha dicho que no necesitamos hacer, ni siquiera llegar al final de la carrera universitaria, ese es su proyecto de ley, sino que se puede uno graduar casi sin estudiar. Estoy exagerando, pero realmente lo que está planteando Américo Gonza ya rebasa cualquier límite, dado que ahora ya la SUNEDU es una foto, ¿no? Es un proyecto rarísimo el del congresista Gonza. Quiere que a partir del sexto semestre las universidades otorguen un bachillerato técnico. Tendría que explicar además
¿Qué significa bachillerato técnico? ¿Por qué lo otorgan las universidades y no los institutos? Los institutos en este momento pueden otorgar el bachillerato técnico. ¿Por qué las universidades a partir del sexto semestre van a poder otorgar un bachillerato técnico? Él o sus asesores tendrán que explicarnos un poco más qué quiere decir con este proyecto. A mí me parece que es muy complicado, me parece que es nuevamente bajar la calidad universitaria. Yo creo que con el argumento de facilitar la inserción laboral no es suficiente, porque además recordemos que por la misma ley universitaria tenemos por lo menos unos 36 créditos, es decir, un año, de formación general, de formación humanista, que no es formación propiamente de la carrera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya podemos tener bachilleres con 2 años prácticamente, claro, de estudios especializados. ¿Quién va a contratar esos bachilleres con 2 años de formación? La verdad es que parece una propuesta más bien populista y no basada en argumentos técnicos, salvo que el congresista los pueda explicitar, ¿no? Claro, y en este camino es que se tiene que hacer una reevaluación, pero ya una reevaluación desde el punto de vista social, creo yo, porque si hacemos una evaluación política, miren el camino en el que se encuentra en estos momentos la SUNEDU, ¿no? Con todas las idas y venidas por parte del Congreso de la República y a nivel legal, ¿no? O sea, ¿cuál es la reacción que deberían de tomar las instancias competentes para decir, a ver, congresista, está bien que tengas todo la amplia potestad de poder proponer iniciativas legislativas, pero de ahí a hacer propuestas jaladas de los cabellos y es otra cosa, ¿no? Porque ¿a qué camino? O sea, ¿dónde más vamos a llegar en este contexto educativo? Sería interesante saber la opinión de la SUNEDU sobre esta iniciativa. Sería interesante saber si el congresista Gonza ha pedido opinión a la SUNEDU sobre esta iniciativa. Ahora, claro, lo que pasa es que la SUNEDU hoy es una entidad que es una pálida sombra de lo que fue, ¿no? Está muy cuestionada por muchos aspectos. En uno de los dominicales acabamos de ver cómo la SUNEDU ha cesado a la directora de la Dirección de Licenciamiento que ganó un concurso hecho por servir. La directora de licenciamiento ganó un concurso hecho por servir que le daba, digamos, estabilidad laboral por haber ganado ese concurso durante 3 años. Esta nueva gestión de la SUNEDU la ha despedido, porque la SUNEDU decidió que ese concurso que no hizo la SUNEDU, sino que hizo servir, estaba mal hecho. Ahora, es impresionante que servir no diga nada al respecto, pero no solamente a la directora de licenciamiento, sino también a la directora de personal que ganó exactamente el mismo concurso. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo la SUNEDU? Está castigando a quien tuvo una buena labor al no dar los licenciamientos que no debió dar, pero además está abriendo la puerta para la contratación a quien ellos quieren, porque incluso a la de recursos humanos la sacan, ¿no? Entonces, claro, parece que ya no importa las condiciones básicas de calidad o mantener un nivel en la educación universitaria, sino son otros los intereses que están en juego, ¿no? Claro, tenemos también, digamos, un régimen que ya este año se tiene que ponerle algún nombre, ¿no? Es un Congreso que detenta el mayor poder, un gobierno que no dice nada, tanto la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, ante lo que pasa en la SUNEDU, lo que pasa con la ley forestal, lo que pasa con la Defensoría del Pueblo. Es un gobierno que acompaña a un Congreso que toma decisiones. ¿Cómo se llamaría ese régimen, Joseph? Yo creo que estamos en una coalición gobernante, ejecutivo-legislativo. Probablemente el legislativo incluso tiene un mayor poder que el ejecutivo. El ejecutivo no se atreve en muchos casos a oponerse al legislativo. Y yo quisiera utilizar el ejemplo de la SUNEDU, porque desde que existe la SUNEDU, intereses subalternos han logrado entrar al Congreso para oponerse a la SUNEDU. Pero la SUNEDU siempre tuvo el apoyo del Ejecutivo. Siempre fue, digamos, atacada por el Congreso, pero defendida por el Ejecutivo.
por los primeros ministros, por los presidentes y sobre todo por el ministro de Educación, en los regímenes anteriores, en los gobiernos anteriores. Yo diría que incluso en el gobierno de Pedro Castillo hubo un silencio raro, ¿no? Pero se llegó a observar la ley que quería cambiar al Consejo Directivo. Siendo presidente Pedro Castillo, se llegó a observar esa ley que luego con este Ejecutivo se llevó a cabo. Es decir, es este el Ejecutivo, el primer Ejecutivo que no le dice nada al Congreso sobre la SUNEDU. Es decir, que deja que la SUNEDU sea aplastada, que sea dominada y que sea hoy un organismo casi de fachada que permite que la educación, las condiciones básicas de calidad sean pues casi un adorno, ¿no? Y eso es muy preocupante por muchas razones, pero quizás la principal es porque los sectores sociales que pueden pagar una educación, digamos, cara, pues no van a verse afectados, ¿no? Pero aquellos sectores sociales que no pueden, necesitan el apoyo del Estado para garantizar que esa educación que están pagando sea una educación de calidad. Y esos sectores hoy no están apoyados por la SUNEDU, ni por el Congreso, ni por este Ejecutivo. Y ese es el punto en cuestión, porque ya la política ha rebasado y ha encapotado a toda la política de gobierno que debería de tener este país en materia educativa, ¿no? Y juegan alrededor de ella una serie de situaciones. Empezábamos hablando del tema de la educación básica y este tema de la apología y la relación con los docentes, y sin querer queriendo, mira, estamos volviendo a llegar al tema superior. Entonces, en realidad, todo el contexto en materia educativa en nuestro país está venido menos. Que suena feo decirlo, lo escuchamos muy feo, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, porque si no es una instancia como es la SUNEDU, que tendría que entrar a tallar, alguien tiene que hacerlo. Las universidades, ¿qué sectores tendrían que mover el piso para que la situación sea tomada en serio? Bueno, yo creo que tenemos que esperar reacción de los estudiantes, tenemos que esperar reacción de la ciudadanía, tenemos que, desde los medios de comunicación también y desde las universidades, insistir en esta prédica que no siempre lo que parece fácil es lo mejor, ¿no? Que muchas veces lo que uno va logrando con esfuerzo va a tener mejores consecuencias que ese bachillerato después de 4 años de estudio, y que ese tipo de situaciones que digamos pueden ser aparentemente en un principio no muy populares, yo creo que si empezamos una campaña en el buen sentido del término, probablemente sí vamos a obtener ese apoyo de la ciudadanía. Para cerrar, quisiera yo saber, esos jóvenes que tú has apelado, ¿en qué están esos jóvenes? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué, digamos, entiendo que no quieran salir a protestar, pero ¿qué quiere un joven ahora, por ejemplo, en estos momentos? ¿Qué quisiera de sus autoridades o qué quisiera de su país? Yo creo que la juventud está profundamente decepcionada, ¿no? Creo que en general la ciudadanía está profundamente decepcionada. Creo que lo que vivimos en los 90 nos decepcionó profundamente y pensamos que luego en los 2000, con los líderes políticos que iban apareciendo, íbamos a tener una mejor situación, y luego llegó Odebrecht y nos demostró que algunos líderes en los que confiábamos pues también habían caído ahí. La corrupción es algo que mina mucho la capacidad de creer, y sin capacidad de creer difícilmente vamos a tener capacidad de lucha, ¿no? Yo creo que la juventud está esperando creer, y creo que para creer tenemos que darle 3 o 4 mensajes muy claros. Creo que los partidos políticos, los líderes de opinión, quizá la academia, tiene que ponerse de acuerdo en consensos mínimos
cero corrupción, por ejemplo, hacia los cuales conectar con esa juventud y a partir de ahí comenzar a construir. Joseph Dyer, vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya, estuvo en Activa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista.